A principios de los años 90, en los Estados Unidos, ocurrió un suceso que hasta la fecha se encuentra oculto de entre los expedientes más confidenciales de aquel país, un acontecimiento que a raíz de su gran barbarie desencadenó en una de las series con más éxito durante los primeros años de su aparición y que hasta hoy en día, bien o mal, sigue estando vigente en un público determinado. Esta historia es conocida solo por aquellos que fueron parte de ella, las víctimas, los testigos, los medios que censuraron los hechos, las empresas que pagaron por el silencio y aquellos quienes cometieron dicho crimen, que en la actualidad se encuentran ocultos de la sociedad, pues a pesar de haber sido en cierto grado víctimas y a la vez verdugos, su reincorporación a la sociedad se ha visto impedida por la confidencialidad del suceso. Estás a punto de conocer el verdadero origen de los Power Rangers, y no, el Super Sentai no fue la fuente principal de inspiración a esta serie. Yo soy Yeras SE, estás en Yeraswin. Atención, el siguiente video contiene material no apto para todas las edades. Si un menor está presente, se recomienda la compañía de un adulto. Recomendamos discreción. La siguiente creepypasta está basada en la historia original de la suscriptora Romy Godoy, con algunas modificaciones propias. Como dijimos, nos situamos a principios de los años 90, época donde muchas de las historias de superhéroes estaban siendo adaptadas a la televisión, donde el anime estaba en un punto de popularidad considerable en el continente americano. Todo esto derivó en fantasía, heroísmo, valores y compañerismo muy presentes en la sociedad de aquel entonces. Lo malo es cuando la ficción supera una realidad en la que no puede coexistir. ¿Llegaste a jugar a que tú eras alguno de esos héroes? ¿En algún momento imaginaste que tú poseías alguno de esos dones? ¿Llegaste a creer que permanecerían ocultos dentro de ti hasta que los descubrieras? ¿O llegaste a ilusionarte con que podías ser uno de los elegidos dentro de un grupo de héroes que se formarían en nuestra realidad? Algunos se toman estas ilusiones demasiado en serio. Este es el caso de 5 jóvenes que fueron persuadidos por las palabras de convencimiento de un hombre de edad avanzada. A principios de los años 90, en los Estados Unidos ocurrió un suceso que hasta la fecha se encuentra oculto de entre los expedientes más confidenciales de aquel país, un acontecimiento que a raíz de su gran barbarie desencadenó en una de las series con más éxito durante los primeros años de su aparición, y que hasta hoy en día, bien o mal, sigue estando vigente en un público determinado. Esta historia es conocida solo por aquellos que fueron parte de ella, las víctimas, los testigos, los medios que censuraron los hechos, las empresas que pagaron por el silencio, y aquellos quienes cometieron dicho crimen, que en la actualidad se encuentran ocultos de la sociedad, pues a pesar de haber sido en cierto grado víctimas, pero a la vez verdugos, su reincorporación a la sociedad se ha visto impedida por la confidencialidad del suceso. Este es el caso de 5 jóvenes que fueron persuadidos por las palabras de convencimiento de un hombre de edad avanzada, del cual se desconoce su nombre verdadero. Su ocupación era escribir libros, de los cuales desafortunadamente muy pocos de ellos habían tenido un tibio recibimiento ante los lectores, por lo que él sabía que necesitaba encontrar la manera de realzar el impacto de sus historias, algún modo en el que muchos se sintieran identificados por sus narraciones. Un día, la idea llegó a su cabeza. Era necesario trasladar su nueva historia al mundo real, y lo haría tomando inspiración en lo que estaba de moda en ese entonces, una temática sobre un grupo de héroes dispuestos a sacrificar sus vidas personales por el bien de la humanidad. Este hombre sin escrúpulos desarrolló toda una historia de conspiración e invasión contra el planeta Tierra. Todo estaba listo. La historia había sido escrita. Ahora solo faltaba hacer que la sociedad volteara a ver su creación, así que comenzó su plan por adaptar su libro a la vida real. Para hacer realidad su narración, necesitaba implantar esta idea a un grupo de seguidores que creyeran y compartieran esta misma teoría conspirativa. El hombre pasó algunos meses en búsqueda de jóvenes que fueran buenos prospectos para los personajes principales, 5 jóvenes elegidos, aunque en realidad ahora sabemos que más bien estaba en búsqueda de una secta.
Su principal misión era encontrar jóvenes que fueran propensos a manipularse, los cuales fueran más susceptibles a envolver en una historia de fantasía. Después de una larga búsqueda, finalmente encontró a sus elegidos. Trini, una joven extranjera que había quedado huérfana desde una edad temprana y durante su adolescencia fue traída a los Estados Unidos para trata de personas. Kimberly, una joven gimnasta que sufría de esquizofrenia. Algunos creen que se desencadenó luego de una caída donde sufrió un fuerte golpe en la cabeza, esto durante una competencia. Billy, un chico con problemas de autoestima y abusos en su infancia por parte de sus compañeros. Después estaba Zack, un joven afroamericano que sufría de bipolaridad, y Jason, un joven conflictivo que constantemente se metía en problemas de riñas. Como vemos, eran jóvenes que habían sufrido mucho en una sociedad que les dio la espalda, pero a pesar de eso, cada uno lidiaba por recuperar sus vidas o rehabilitarse ante sus condiciones. Una vez detectó a sus jóvenes elegidos, mientras ellos hacían sus labores cotidianas, el hombre los siguió por separado, drogándolos y llevándolos inconscientes dentro de un sótano en una casa alejada de la ciudad. She's fine. No, I'm not fine. Please, I didn't do it. Please, you're hurting me. You're hurting me. Please, can you please help me? You're a girl. Please pull me out my dress, please. Can you pull out my dress? Can you pull Los jóvenes duraron secuestrados por bastante tiempo, aunque en cierto sentido permanecían ahí por voluntad propia, ya que su supuesto líder, o como se hacía llamar, Sordon, les había hecho creer que si salían de ahí podrían ser capturados por invasores alienígenas, que los raptarían y se harían pasar por ellos. Así que no quedaba más que permanecer ahí hasta que su entrenamiento fuera el adecuado para poder sobrevivir fuera. Una vez que trabajó en sus mentes, distorsionándolos de la realidad, los liberaría y les haría saber que tendrían que acabar con los infiltrados. Pero entonces llegó una nueva idea al malvado hombre. Canalizaría la premeditada masacre que los jóvenes realizarían. Esto a un objetivo aún más específico, hacia la mujer que le dio la espalda en el pasado, la empresaria Rita, quien durante sus inicios como escritor lo rechazó en publicar sus libros bajo su sello editorial. Así, dirigió a su grupo de jóvenes hacia la empresa de la señora Rita, no sin antes hacer modificaciones a su libro y publicarlo para que cuando el aberrante suceso ocurriera quedara claro que todo fue en base a su historia titulada The Mighty Power Rangers, donde la antagonista principal ahora sería la villana conocida como Rita Repulsa. Un modo de adaptar su historia personal y odio a Rita dentro de su libro. Aquel día terminó por suceder. Un hecho catastrófico e inolvidable, que efectivamente puso el libro en boca de todos, pero no por su trama, sino porque prácticamente era una premeditada planificación de lo que preparaban. Muchas personas murieron en ese ataque. Desafortunadamente, los medios de comunicación no eran tan rápidos como ahora, y la noticia fue encubierta. De este modo, es como la historia no sobresalió dentro de los hechos más lamentables de aquel país, siendo en la actualidad una historia conocida solo por aquellos que la vivieron. Los jóvenes fueron retirados a una institución mental mientras que el hombre se dio a la fuga. La historia fue muy conocida en la pequeña ciudad por todos sus habitantes, convirtiéndose en una escalofriante leyenda urbana, sobre la aterradora historia del hombre denominado Sordon, que influyó en la psique de 5 jóvenes, orillándolos a una terrible masacre dentro de una empresa editorial.
Sin embargo, obviamente, el libro fue sacado de los puestos de venta. Tiempo después, en 1993, la empresa Saban compró los derechos de una serie japonesa llamada Super Sentai. Y para terror de aquellos quienes fueron testigos de lo sucedido, la historia de los jóvenes involucrados fue adaptada, prácticamente del libro a la realidad, y de esta a un show de televisión. Sí, por supuesto que hubo protestas, pero en la actualidad nadie conoce sobre el verdadero origen de esta historia, a pesar de los rumores y de la intervención de los medios de comunicación, pues las empresas dueñas de la franquicia a lo largo de los años han gastado grandes cantidades de dinero sobre la cruel verdad detrás de este hecho lamentable que originó todo, y así silenciar aquellas voces que intentaron mostrar la catástrofe del show infantil. Se atrevieron a adaptar de forma deliberada dicha historia, pero cuando vieron la magnitud del acontecimiento, era demasiado tarde para retractarse. Lo único que les quedaba por hacer era la censura. Me estoy arriesgando a compartirles esto, pero es necesario que todos conozcan la raíz podrida de la cual hicieron crecer su éxito. Mantendré anónimo al remitente de esta información, pues hasta la fecha no ha sido aprobado que esto salga a la luz, pero si algún día, si finalmente la verdad sale a la luz, espero que todos los testigos, todas las víctimas, todos los involucrados, ahora en edades avanzadas, salgan y cuenten lo ocurrido. No cambiará nada, pero revelará la verdad acerca del origen de esta franquicia que ha estado vigente a través de los años. Los jóvenes recluidos en las instituciones mentales pagan ahora por un error del cual fueron manipulados sobre la inocencia que en algún momento tenían, y aunque su arrepentimiento actual es sincero, están privados de su libertad, no por una rehabilitación. Al contrario, la mayoría de ellos se encuentran en perfectas condiciones para retomar sus vidas, sino más bien por aquellos quienes intentan seguir manteniendo oculto el secreto. Hay todavía varios mitos de entre los que saben sobre la verdad. Algunos dicen que el hombre responsable de todo sí fue encontrado, pero por los mismos ciudadanos, y fue decapitado por ellos antes de poder ser arrestado. De ahí, supuestamente, la apariencia sobre la cabeza flotante que se le dio al personaje en la serie. Otros dicen que el mismo año del estreno de la serie hubo otros atentados de forma anónima, a la par que un joven más había desaparecido, de edad semejante a la de los otros chicos y que respondía al nombre de Tommy Oliver. Yo soy Yeras SE, compárteme tus creepypastas en el grupo de Facebook Power Rangers Comics. Estás en el mes de octubre en el especial de Yeras Wayne. Hasta la próxima.